Ahora sí, ahora sí. Me desorienta. Cuando vamos a poner el cartelito. Bueno, saludo a mis compañeros. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Robert? ¿Todo bien? Bien, no tan bien como vos, por supuesto, ¿no? Eso ya es muy... La semana, la tuya, que envidiable, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento por la presentación del libro, así que... Estuvo lindo. Sí, muy bueno. Vi, muy bueno. vi algunas fotos. Las que se podía mostrar. Las que... Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? No tan bien como Marta. No también, es difícil. Lo mío es mucho más modesto. Fui a comprar el agua. Es Qué calor. difícil, es difícil. Bueno, hoy tenemos un programa muy particular porque digo, viene haciendo serie con otros programas que venimos teniendo en radiofonía y por ahí, a mí me suena así como algo que es interesante mencionar, digo, ¿no? A veces nos preguntamos en qué están pensando los psicoanalistas, ¿no? Y inclusive un poco por lo que sabemos que nos contó Miguel Lares, con quien vamos a tener el gusto de estar conversando. ¿Cómo te va, Miguel? De paso ya te saludamos. Buenas tardes, un gusto saludarlos, Roberto, Marta y Martín, y muchas gracias nuevamente por la invitación aquí a Radiofonía, Psicoanálisis. Sí. Gracias, gracias. No, que bueno, Miguel en uno de los audios de producción y digamos nos contó un poco la trastienda respecto a cómo se pensó este libro, digamos, ¿no? Que en algún punto digamos cobra como un significante, ¿no? Que cobra mayor actualidad, digamos, ¿no? Como que se reeditara, ¿no? Y que en realidad comenzó con conversaciones previas, digamos, ¿no? Hablando de otras cosas. Y la serie de programas que venimos teniendo también, ¿no? Que hablan del horror, digamos, ¿no? Digo, en relación a esto, ¿no? En qué pensamos los psicoanalistas. Pero vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. ¿En qué pensamos con la... Por supuesto que sí. Preséntelo. Bueno, hoy estamos con Miguel Lares, un invitado de la casa. Miguel Lares se dedica a la práctica y transmisión del psicoanálisis en Buenos Aires y forma parte de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia, entidad gestada en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. Ha colaborado con entidades del Estado colombiano dedicadas a la prevención y la protección integral de la infancia, la adolescencia y la familia. Realiza laboral territorial con investigadores del Colegio Mayor de Antioquia, Colombia, en la temática del conflicto armado y los procesos de paz. Ha sido profesor invitado en universidades de Argentina, Chile, Colombia y México. Y hoy nos trae Pensar la Guerra, que ahí lo mostramos, su nuevo libro, que lo sacó por la editorial Piedra Labrada, ¿verdad? Buenísimo. Así es. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Sí, bueno, un gusto, ¿no? Y Bueno, nos dimos una vueltita por este libro, Miguel. Yo le decía también en conversaciones de preproducción que me había traído mucho alivio, Miguel, porque estamos en un momento muy convulsionado y la verdad que el libro propone conversar, ¿no? Darle lugar a la palabra y reflexionar sobre la guerra como ya para mí una posición ética, ¿no? Y estética para mí. En esa conversación que van teniendo con Claudio, que también aprovechamos para saludarlo a Claudio Javier Ríos, bueno, sí, claro, ¿no? Pues es un libro que tiene coautoría, ¿no? Así es, Claudio Javier Ríos, profesor de Historia en la Universidad de El Salvador y actualmente rector del Instituto Superior Porteño, es un colegio de Belgrano, colegio secundario. Le mandamos un saludo porque tenemos un afecto especial con esa institución. Y efectivamente fue una conversación que mantuvimos con Claudio en junio del 2020, el mismo año en el cual nosotros conversamos.
aquí en Radiofonía. Sí, me acuerdo. En un streaming famoso. Me acuerdo. No sabes lo que... ¿Qué Sí, sí, streaming? No sabes Era de los primeros. Un éxito rotundo. no sabes las repercusiones que tiene aún. Sí. En esas circunstancias, bueno, decidimos con Claudio abordar el tema de la guerra, lo cual ya había ocurrido 14 años antes, porque en el año 2006 Claudio nos había invitado a mí, a la doctora Paula de Gainza, a quienes seguramente ustedes quizás ubicarán porque es coautora de 3 de los libros dedicados a la enseñanza de Jorge Fuckelman. Y en esa oportunidad, del 2006, Claudio muy gentilmente nos había convocado en la Universidad de El Salvador, donde es profesor de historia, no en la carrera de historia, sino en ciencias económicas. Él es profesor de historia. Bueno, la economía es una ciencia interesante, ¿no? Digo, absolutamente. Yo por lo menos como me gusta pensarla a mí, ¿no? Porque, viste, ahora tenés grandes ejemplos extremos, ¿no? Digo, pero la economía siempre articula la filosofía y la historia, ¿no? Es conveniente, ¿no? Sí, y además es un discurso que debe ubicarse en cada contexto. Uh-huh. Claro. Por eso que los resultados que nosotros evidenciamos no siempre son felices, porque quizás no hay una buena lectura del contexto Claro. Social. Indudablemente no es una disciplina de las ciencias exactas. Claro, no es una fórmula que se aplica, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Bueno, con Claudio tuvimos esta conversación en el 2020 y este año, a principios de año, volvimos a escuchar esa conversación y nos pusimos de acuerdo en que valía la pena ponerla en valor editorial. Y rescatar además aquella otra participación nuestra y la de él en el 2006, que afortunadamente constaba en archivos. ¿No? El registro de eso. Sí, constaba en actas y así pudimos volver hacia ese recorrido que hemos hecho en el 2006. Y Claudio además tuvo la gentileza de aportar en este libro un post-scriptum vinculado a la guerra del Este. Qué interesante, ¿no? Esto que señalás, digo, de la metodología de trabajo, ¿no? El libro, digo, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Es un trabajo también, ¿no? Estar revisando lo dicho, lo hablado, digo, ¿no? Bueno, de hecho, la enseñanza de Lacan está basada, ¿no? en algo que tiene que ver con las desgrabaciones, ¿no? Con el revisar lo que se dijo, ¿no? Digo, es como una elaboración segunda, digamos, ¿no? O sea, no solamente la que sucedió, aquellos que la vivieron, digamos, lo transformador de sus seminarios, sino esta mirada segunda, ¿no? De levantar algunas cosas, digo, ¿no? Porque si no parece todo tan efímero siempre, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y por otra parte, nuestra práctica clínica, la de ustedes, la mía, transita en ese equívoco entre lo que se dijo y lo que se escribió. Uh-huh. ¿No? Sí, entre claro. la marca y el habla. Claro, más interesante aún, ¿no? Más interesante. Claro. Y como vos bien recordabas, Roberto, el recorrido de Lacan supone ese retorno a Freud, que es un retorno y una invitación a una lectura de la obra freudiana, ¿no? Y sobre esa lectura, bueno, que generar algo que se inscribe de otra manera. Claro. Sí, por eso me parecía interesante que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo fue que se fue dando, digamos, la idea del libro, ¿no? Y cómo fue surgiendo, ¿no? Desde esas trastiendas, ¿no? Un poco también por esto, ¿no? Por este laburo, ¿no? Que implica, capaz que es bien de psicoanalista, como vos señalás, digamos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que implica cierta lectura de lo que va pasando, digamos, ¿no? De lo que se produce, ¿no? Eso me parecía interesante. Y en este segundo acto, digo, ¿no? De ponerlo en una editorial, ¿no? Un libro que tiene referencias de imágenes también, digo, ¿no? Que tiene como una construcción desde esto también que nos contás, digamos, ¿no? De cómo se fue produciendo.
digo, y que tiene esta presentación en el título, ¿no? Pensar la guerra, digo, ¿no? ¿Qué nos podés decir de esto, digo, ¿no? ¿Cómo pensar la guerra, no? La idea inicial partió de otra conversación. Una cosa que lleva a la otra. Y ahora hay una generación aquí, como un linaje de conversaciones, porque en ese momento del 2020, donde estábamos todos encerrados, yo tomo contacto con una querida amiga brasilera llamada Zenaide, que vive en Sao Paulo, que es profesora de lengua española, y le pregunto a Zenaide cómo estaban las cosas en Brasil, ¿no? Porque nos llegaban noticias desde allí bastante inquietantes respecto a cómo se estaba manejando el tema de la pandemia. Entonces, Zenaide responde así de manera lacónica. Miguel dice: tengo la impresión de que estamos al borde de una guerra civil. Estamos hablando de abril-mayo del 2020. Claro. Sao Paulo. La conversación continúa y hacia el final le pregunto a Zenaide: ¿y hay alguna manifestación en la calle? ¿Se advierte alguna protesta entre la población paulista? Y Zenaide contesta: no, Miguel, no pasa nada. Entonces, me parece una formulación paradójica, y es la que le transmití a Claudio. Él toma esta paradoja de Zenaide, así la titulamos. Así se titula. Y, Capítulo 2. sí, y la sitúa en el contexto de la historia, justamente comentando cómo, después de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en un contexto en el cual se ha llegado a la paz, se mantiene una cierta ilusión de paz, cuando en realidad la guerra continúa bajo otras formas. Y bueno, en el desarrollo del libro nosotros vamos constatando cómo esa guerra se vuelve permanente e incesante. Ya no es la guerra en el sentido convencional, o a veces sí, pero además es la guerra en cada país, en cada estado, en cada ciudad, en la calle, en el barrio, y de alguna manera también ahí arribamos a la conclusión de que vivimos en un sistema en el cual, agobiados, extenuados como estamos, nos bombardean permanentemente con información, con eventos traumáticos, con sucesos que vuelven muy difícil la tramitación de lo que va ocurriendo y la posibilidad de construir un relato sobre eso. Sí, es interesante. Recién con Marta hablábamos, ¿no? Enfrente, un poco, bueno, pensando algo del programa, comentando un poco tu libro, ¿no? Y viste, ahora se me viene a la mente, ¿no? Una canción de Calamaro que dice: ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? ¿Viste? Porque en algún punto ahí aparecía, ¿no? En las páginas, una reflexión, digamos, sobre pensar también esto, de qué hablamos cuando decimos guerra también, ¿no? Claro, porque conversábamos esto de que el libro ya plantea de entrada la problemática de definir guerra y paz, ¿no? Claro. Bueno, cómo definimos eso y si eso requiere de una definición nueva en estos tiempos, si la conceptualización que teníamos sirve. A mí me impresionó mucho. Bueno, primero le digo a los oyentes para que se encuentren con este libro, es una conversación, realmente uno se siente que participa de la conversación y eso es muy lindo. Así que se puede leer, yo lo leía, estaba agotada y quería seguir estando ahí porque era seguir conversando con el libro. Estaba cansada porque trabajé todo el día y lo fui a leer de noche, digamos, entonces digo, bueno, a ver cuánto lo voy a poder leer y no podía salir de esa conversación. Entonces, bueno, a los oyentes les digo que es un libro que los va a acompañar y en este momento es muy necesario, ¿no? Tener con quién conversar para mí de estos temas. Y esto, ¿no? Como
este libro me hizo pensar muchas cosas que uno tiene pensadas, pero sin saber que las tiene pensadas, o que las tiene vividas, o que las está viviendo, pero que no tiene palabras para eso. Y por ejemplo, en un momento dicen, en relación a esto de la guerra y la paz, este libro dice, bueno, cuando decimos hay que hacerle la guerra al hambre, la guerra a la pobreza, ¿no? Como cómo utilizamos ese significante guerra, ¿no? Como Claro. romantizar la guerra, ¿no? ¿De qué hablamos? Sí. ¿No? Sí. Eso, Miguel, como... Sí, sí. De hecho, incluso haciendo pie en lo que decía Roberto sobre el amor, conocimos una película que se llamó La Guerra de los Roses, Claro. ¿no? Claro. Y que es interesante esa referencia al amor, para al menos nos parece que para nosotros en el consultorio es crucial. Y ¿no? La transferencia, ¿no? La teorizamos como algo del orden del amor, ¿no? Así que... Efectivamente, transita esos carriles que llamativamente permiten traccionar a alguien desde su lugar de goce, ¿no? Ese lugar que tracciona hacia lo absoluto, hacia Claro. otro lugar que tiene que ver con el deseo para volver maniobrable, manejable ese goce y sí, llevarlo hacia el lazo social, ¿no? Pero también se nos hace evidente justamente que el amor no deja de ser una cobertura, Claro. una envoltura. Ujú. Sí, ¿no? sí. Y Tal cual. cómo eso se queda testimoniado a veces justamente en separaciones, en divorcios. Sí, y en la transferencia, y ¿no? en la Como transferencia obstáculo, también, ¿no? como obstáculo, claro, como un obstáculo, como una resistencia, como una reticencia, Claro, claro, ¿no? claro. Como este descubrimiento de que los pacientes en algún lugar no quieren curarse. ¿No? Y en el amor, quiero decir, muchas veces en estas historias de pareja, cuando cae la envoltura del amor, queda lo peor. Bueno, porque justamente el amor lo que estaba envolviendo era lo peor. Sonó fuerte. Perdón. No. El otro día hablamos de una Bueno, el película, odio, ¿se acuerdan queda el de odio. Siempre Fair vi- Play? Que es una película de Netflix que está muy buena, respecto a una pareja que estaba todo dado para que el puesto de ascenso sea para el varón, digamos. Sí. Y el nudo viene, el punto de inflexión, cuando la pareja, digamos, la mujer es la que recibe el ascenso. Y ahí aparece esto, digamos, el desarraigo de la envoltura y aparece la guerra. Es como la guerra de los Roses, pero en 2023. Claro, ¿no? digamos. Y es algo incómodo, ¿no? Marta nos decía, para un poco pensar el programa, ¿no? Nos hacía una referencia del artículo, bueno, que está en las obras completas de Freud, ¿no? En donde se produce ese diálogo famoso diálogo entre Einstein y Freud, digamos, ¿no? Y que bueno, hoy recién hablábamos, y surgía esta idea de que Freud se incomoda, ¿no? Con la pregunta, ¿no? Más en el contexto, ¿no? Para tomar un poco esta referencia que vos aludías a nuestro quehacer de analistas. Y eso, ¿no? Digo, es algo incómodo en principio, ¿no? Para hablar, digo, Freud despliega ahí toda una cuestión que tiene que ver con los conceptos centrales del psicoanálisis y que por añadidura tienen también que ver con algo inherente al humano, si se lo puede decir así, ¿no? Y digo, también esto, ¿no? Que de alguna manera se despliega acá como opuesto, ¿no? El amor, ¿no? Y la guerra, digamos, que son casi metáforas, ¿no? Que también la literatura aportó mucho en ese sentido, ¿no? Y que me parece como, bueno, obviamente que son cuestiones que incomodan, ¿no? Y más al núcleo de la teoría del psicoanálisis, digo, ¿no? Que tiene como núcleo central uno de sus conceptos fundamentales, que es la pulsión de muerte, ¿no? Así es, así es. Y qué interesante, por otra parte, ¿no? La que te escuchaba recordar esa correspondencia de Einstein y sí. Freud. Marta hoy la traía un poco Claro. al café. Qué interesante que Einstein se haya ido ahí, ¿no? Se haya orientado hacia Freud Claro. para pedir una respuesta, ¿no? El tipo se ve que intuía que ahí había algún núcleo interesante para explorar,
¿no? Y efectivamente, Freud en principio un poco se molesta Sí. con esta demanda que se le dirige. Aparte, el contexto de Freud era un contexto, y el de Einstein era un contexto bélico, ¿no? Sí. Y el precio que pagó Freud no era menor, digo, ¿no? La hermana, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? De justamente Los hijos, Marta. ¿no? ¿no? Está la Marta, foto que claro. alistó a los hijos. O sea, cuando uno lo dimensiona en relación a todo el contexto, cobra como mayor relevancia ese artículo. Sí, con lo cual la violencia en su faceta así más cruda y radical tocó al padre del psicoanálisis, ¿no? Sí. De manera directa, como vos recordabas, Martín, ha listado a sus 2 hijos en la Primera Guerra Mundial. Ana secuestrada durante un día por la Gestapo, bueno, y él mismo teniendo que emigrar, ¿no? Sí. Claro. De manera Sí, forzada. claro. Pero Sí, además, sí. grande, ¿no? Porque cuando uno piensa en la historia de él, bueno, yo ahora tuve la oportunidad de visitar su casa en Londres, su última casa, y pensaba, era un hombre grande, era un hombre... Ya está enfermo, ¿no? Sí, Sí. estaba enfermo, era grande, había perdido a su familia, tener que irse, o sea, como que seguía atendiendo la gente que estaba ahí en la casa. Sí. Decía que la familia... Sí. Lo quería. Bueno, pero él ya había anticipado en Psicología de las Masas y Análisis del Yo el fenómeno del fascismo, Sí. ¿no? Y digamos, esta pulsión, como vos recordabas, esto que no deja de volver, este sesgo demoníaco que nos habita, ¿no? ¿Cuál? Porque mientras nos mantenemos en el plano simbólico, hay paz. Eso. ¿Sí? Las cosas se apaciguan. Ahora, cuando entramos en el campo de las diferencias, ahí aparece la posibilidad del odio, de la segregación, de la exclusión. De hecho, hay algo muy interesante, ¿no? Claro. Porque Lacan, fíjense, y ustedes seguro que lo recuerdan esto, en aquel momento en el cual en Europa se vivía un momento de cierta esperanza, ¿no? De fraternidad, de igualdad, de libertad sexual, me estoy refiriendo al año 68, el Mayo francés, ¿no? Del lado de la juventud, un compromiso político, con un ideario relativo a una esperanza. Sí. Y por otra parte, en el establishment también un deseo de fraternidad, porque ya se estaba consolidando el mercado común europeo, y es en ese momento que Lacan le dice a los jóvenes: no hay relación sexual. Claro. A los que estaban propagando el amor libre, ¿no? Perdón, dijo, perdón. Perdón. Les dijo como esa cumbia que se puso de moda hace poquito, que se llama Fracasé en el amor libre, ¿no? Es espectacular el título. Bueno, Lacan les dijo así: ¿no? van a Siempre fracasar en tienen el algo- amor libre. algo Van a- para aportar. Claro. Y le dirige al establishment el mensaje de que este mercado común europeo lo que va a lograr es mayor expulsión, mayor segregación, mayor expoliación. Lo cual, Sí. en ese momento imagino que habrá sido recibido como: ¿de qué está hablando este hombre? Y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Claro, porque vos cuando hablás también Sí. de lo mediático actual, ¿no? Y este Claro. agobio, yo pienso este primer Lacan respecto a lo imaginario, ¿no? A ese fogoneo de lo especular, ¿no? De que hay un lugar para dos, de que eso soy yo o el otro. Claro. En El esa puro dimensión, prestigio, el ¿no? puro Que toma de prestigio, Hegel. Claro. Ujú. Y esto que vos decías de respecto a las noticias, o que no significa que pasen cosas, porque pasan cosas, pero tomar esa selección de que te levantás hasta que te vas a dormir, ¿no? Que lo especular está a flor de piel. Sí, hay una expansión de ese campo imaginario, y nuestra imposibilidad, la de todos y todas, de tramitar Claro. eso que está ocurriendo todo el tiempo y en función Claro. de eso construir un relato. Y la dificultad que eso implica
para la infancia y para la adolescencia. Lo hemos conversado con Marta y con Martín la última vez que estuve aquí. Vos estabas de viaje, Roberto. Estaba Muy bien. Estaba en otro lado. Estaba viendo la cosa desde otro lugar. Estabas en un lugar mejor. Bueno, ahí justamente me parece que hicimos la referencia de que los adultos, al estar complicados para metabolizar lo que nos va pasando en la vida cotidiana y construir sobre eso un relato, se nos complica la transmisión que podemos hacer a la infancia y a la adolescencia. Y ni que hablar de un tema que a mí me tiene realmente preocupado, y es la exposición de las criaturas pequeñas a los dispositivos. Sí. Por eso es interesante lo que trae Martín, digamos, ¿no? En relación a la articulación, a los registros, digo, ¿no? Porque uno pensara a veces, ¿no? Bueno, pero claro, lo simbólico, a veces en los analistas se escucha, digamos, ¿no? Que este paciente tiene poca tela, ¿no? Digo, esas frases que a veces se escuchan, no sé, ¿no? En algunos lugares. El recurso simbólico del paciente, ¿no? Como si se tratara de saber más o menos palabras, digamos, ¿no? Lo simbólico en este sentido también, ¿no? Articula lo que vos referenciabas, digamos, ¿no? De la época, digamos, ¿no? Por eso por ahí estos libros como este esfuerzo, digo, que de alguna manera vos nos contabas cómo surgió, digamos, ¿no? Me parece válido destacarlo y rescatarlo, ¿no? Y reafirmar, digamos, ¿no? El tema del esfuerzo de pensar también, ¿no? Sobre quizás, ¿viste? Esto que lo simbólico no da esa cobertura. O sea, es como que, ¿viste? Se terminó la señal, ¿viste? Ya yo ahora tengo problemas, estoy cambiando de compañía, ¿no? ¿Viste? No está tan claro. No está tan claro. ¿No? Claro, pero digo, porque es interesante en ese sentido también el libro, digo, claro, ¿no? Porque es cierto esto, ¿no? Topológicamente nosotros lo situamos, digo, ¿no? Es como Martín lo situaba perfectamente, ¿no? Es en el registro imaginario, digamos, ¿no? O sea, la filosofía, ¿no? También, de alguna manera. Sí, por eso a mí me parece realmente extraordinario el aporte de Claudio en este libro. Ajá. Porque a los psicoanalistas nos interesa la historia, sí. ¿Por qué? Bueno, porque nos permite ir ubicando el sujeto-efecto de ciertos discursos, ¿no? Y ahora, y eso de alguna manera, nos posibilita hacer una lectura mucho más adecuada, bueno, de qué sujeto va quedando excluido en cada discurso y en cada época. Por ejemplo, yo siempre pienso, la concepción de la infancia que tenemos actualmente no siempre fue así. En el siglo XVIII no había un sentimiento tierno de la infancia. La infancia no era un sujeto de protección, claro, menos aún de derecho. No. Yo siempre recuerdo que... Tanto. Claro. Fines del siglo XVIII se ejecutaban niños en Inglaterra, claro, por hurto. Bueno, por eso decía que muy interesante la perspectiva que aporta Claudio, que contextualiza, claro, a este sujeto en una época, y por supuesto lo que puede aportar el psicoanálisis como lectura, porque nosotros verificamos en el consultorio que hay fenómenos que solo se esclarecen en la estructura y no en la historia. Claro, pero yo apunto también a esto de, ¿viste? Porque a veces yo soy padre de un adolescente, digamos, ¿no? No voy a decir el nombre, ¿no? Para que no lo sigan en la calle. No, quiero decir... Para que no te siga él. Para decirlo desde un lugar que de preocupación, digamos, ¿no? Por decirlo así. Quiero decir también, ¿no? Porque es muy fácil por ahí pensar, ¿no? Lo simbólico también, ¿no? Como esto que yo por ahí referenciaba, ¿no? A veces por ahí cuando queremos situar a algún paciente, ¿no? Y entonces si tiene mayor recurso, ¿no? Que puede ser válido, ¿no? No es que estaba criticando, sino que puede ser válido también para orientarnos en la clínica, ¿no?
pero digo, sigue funcionando un simbólico hoy, ¿no? Digo, estructuralmente no podemos pensar que no opera un simbólico, digamos, ¿no? En relación a las preocupaciones, que por ahí también está bien, digamos, ¿no? Si bien los psicoanalistas no somos pedagogos y no es nuestro tema, ¿no? Está bien, ¿no? Que lo planteemos desde la preocupación también, ¿no? Pero el simbólico sigue funcionando, digamos, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede indagar? ¿Qué podemos pensar de ese simbólico, ¿no? Que hoy está produciendo un tipo de subjetividad, ¿no? Y después, bueno, cada singularidad, ¿no? Se las arregla como puede, como es siempre, ¿no? Sí. Mira, se me ocurren dos cosas. Una, que por supuesto que la primacía es la de lo simbólico. Lo simbólico a su vez ubica, como decía Martín, Uh-huh. un campo del personaje que está en una escena. Ujú. Y es ese personaje que nos llega a nosotros en la consulta y nos entrega su fantasía. Sí. Y yo entiendo que en el psicoanálisis vernáculo ha habido en algún momento una cierta devaluación de lo imaginario, no teniendo en cuenta que ese imaginario es una pantalla protectora, es la escena en la cual se ubica un sujeto, Claro. como puede, y en todo caso, quizás nuestra labor desde la interpretación es hacer aún más visible esa pantalla. Es ese campo en el cual se ubica ese personaje. ¿Para qué? Para que en algún momento esa persona que está hablando advierta que hay otra escena. Ujú. Y que esa otra escena, además, no termina ni en lo imaginario ni en lo simbólico, sino que hay algo que no concluye digamos, en lo que respecta a la domesticación, que no deja de insistir, que no deja de repetirse, Claro. y que se vuelve refractario al campo de lo simbólico y que agujerea tanto lo simbólico como lo imaginario. Y lo segundo es que habitamos un sistema en el cual la ciencia y el capitalismo tienen una presencia en nuestra vida cotidiana, lo sepamos o no. Una alianza. Y nos determina. Y hay una alianza matrimonial allí, sin ninguna duda. Y la ciencia, a su modo, por esa propuesta de una universalización del sujeto, ¿no? Un sujeto quizás que propone la ciencia en un estado puro, no ha dejado de provocar un efecto que justamente promueve la segregación luego. Promueve el racismo, Claro. ¿no? Aunque nos parezca insólito suponer que la ciencia podría estar promoviéndolo, porque, puedo decir, la ciencia es universal. Sí, retorna, ¿no? Claro. Retorna, Claro, retorna, ¿no? retorna. Retorna porque está planteando una Que ética se pensaba universal. erradicado, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto, O sea, porque se está planteando una ética universal del desarrollo y que en realidad deja la mayor parte del planeta en la línea del subdesarrollo. Claro. Claro. Y por otra parte, el capitalismo, sin ninguna duda, a su modo también tiende a excluir un sujeto que es el de la castración. Dieron, Lo ha dicho el Papa Sí, lo ha dicho el papá, sí. ya hace tiempo. Hace mucho, no sé, sí. Dijo, estamos en la Tercera Guerra Mundial en dosis. Bien. en dosis. Ujú. Sí, Espera que tome alivio. Ponele más palabras. claro. No, Claro, no. es una referencia importante, ¿no? Lo que lo dijo el Es Papa. interesante, sí, porque Por además... ahí en Argentina es muy cuestionado, digamos, ¿no? La figura del Papa. Sí, por algunos sectores, ¿no? Sí. Sobre todo. Y quizás en relación también a esto, ¿no? De que no, así como no hay un villano, ¿no? Como Sigfrido, ¿no? Tampoco tenés del otro lado a alguien que represente, ¿no? La paz digo, es una idea. Es todo para pensar. Respecto también un poco a esto que se anticipaba, digamos, ¿no? De la caída, ¿no? De la caída de las referencias, digamos, ¿no? En algún punto, ¿no? Como
como también parte quizás, ¿no?, de este nuevo simbólico y quizás también de la utilización que se hace de esto, ¿no?, que podría llamarse guerra, digamos, ¿no? O de qué cultura tenemos ¿qué hoy día, ¿no? ¿A qué llamamos Ujú. cultura hoy día? Porque una de las respuestas también en el libro era lo que puede tramitar la cultura, ¿no? Como sublimación o como pacificación, digamos. Sí, a propósito de lo simbólico que mencionaba Roberto, uno tiende a pensar que ahí no deja de operar, pero bajo una forma idealizada. Claro. Tan idealizada que se vuelve anónima, ¿no? Y en ese sentido recién estaba recordando algo que escuché hace poquito, de primera mano. Una persona comentaba: Miguel, he estado leyendo que en 5 años la inteligencia artificial tomará las riendas del mundo. Claro. ¿No? Así como, bueno, a las 5:45 Skynet tomó conciencia Claro. de sí. Sí. Siempre Hablando pienso, de cine, ¿no?, en ¿no? los planteos que se hacen, ¿no? Lacan le dio mucha importancia a eso, ¿no? A quienes pensaban una historia sin sujeto, digamos, Sí. ¿no? ¿Qué es la historia de la pulsión? Claro, por eso lo toma Lacan, ¿no? Y lo planteaban algunos filósofos, ¿no? También. Por eso que, volviendo al amor, ¿no? Ya que estamos hablando de la posibilidad de pacificación, Porque las mujeres tienen un lugar en el libro también, ¿no? desde ya acá estamos mencionando en algún momento el pasaje de una obra que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich, ¿no?, donde comenta sobre testimonios femeninos, ¿no?, de las mujeres que han estado en las conflagraciones, sobre todo en la Unión Soviética, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero decía respecto del amor, esa posibilidad que tiene el amor de llamativa, porque uno pensaría, el amor en realidad, tal como nosotros contratamos en el consultorio, es engañoso, ¿no? Es fantasioso. Entonces llama la atención de que el amor posibilite justamente tomar, capturar algo de lo que en cada uno de nosotros tracciona más bien hacia el autoerotismo, que está tan al alcance de la mano, y permítanme la metáfora chistosa, ¿no? Sí, ¿no? Lo cual me dice, Claro. ¿y por qué en realidad, si está tan al alcance de la mano, uno se mete en las dificultades del amor? Claro, claro. Bueno, me parece que la respuesta a eso, que viene en función de lo que vos recordabas, Marta, es que quizás la debilidad del amor es también su fortaleza, que nos plantea una ilusión de unidad. Claro. Y ahí entra en cierta solidaridad con nuestros goces, que también tienden al absoluto, ¿no? Y tracciona. Pero, lógico, cuando se pone en escena, no hace más que mostrar el cortocircuito permanente. Claro. Y las diferencias. Claro, o sea, lo mismo que nos propulsa el lazo, que es buscar la media naranja, ese lazo amoroso, es lo mismo que después nos complica la cuestión cuando se corre el velo de Efectivamente, que por somos eso, limón y pera. claro, por eso es, nosotros recordamos al Papa recién, ¿no? Sí. Y también ahí podemos decir, Freud respecto de la religión dijo, no está mal, lo que pasa es que no es eficaz, no es totalmente eficaz, porque si Claro. fuera eficaz no habría síntoma. Y Lacan nos ha comentado también sobre la religión que es probable que en el futuro, y ya está ocurriendo, la gente vaya hacia la religión en estampida, en un mundo tan ajeno y tan extraño como el que estamos habitando, buscando justamente alguna certeza, Claro. algún sentido. ¿De dónde agarrarse? ¿De Para- dónde agarrarse? Pero Para lo que tomarlo de la referencia de lo que está a mano. claro, pero lo que el psicoanálisis plantea como un lugar hacia el cual no va a ir la gente en estampida, hacia el consultorio de analista. No va. Sí. Hay una mayor concurrencia, Yo pero creo que yo particularmente, no sé, podríamos pensar qué pasa en los psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera
Yo veo el espacio de lo que se produce haciendo radio, ¿no? Un poco una caja de resonancia, ¿no? De hecho, recién me llamaba un poco la atención, ¿no? Que en serio tenemos laburo de producción, pero, ¿viste? Todos nos ocupamos de otras cosas, digamos, ¿no? Entonces también es algo que se va dando, digamos, ¿no? Y se fue dando un poco, ¿viste? Una serie de programas que en algún punto bordean esto que vos contabas también de la trastienda, digamos, ¿no? Del libro, digamos, ¿no? Como si en algún punto, bueno, sí, los psicoanalistas siempre tenemos como una confrontación con lo real, y yo creo que va a seguir habiendo demanda, digamos, ¿no? En todo caso, me parece válido, y yo me lo pregunto, honestamente me lo pregunto yo, es una pregunta que me hago, ¿no? ¿En qué pensamos los psicoanalistas, digamos, ¿no? Digo, porque la verdad que es bueno, es un universo que también se ve atravesado quizás por esto, ¿no? En donde, bueno, los malos ya no son tan malos, los buenos no son tan buenos, ¿no? Y entonces, ¿viste? Bueno, como que nos empuja a un laburo del pensar, ¿no? También. Sí. Es la palabra la que eligieron, ¿no? Me parece que la solución que proponemos en el psicoanálisis no es el amor, aun cuando es un medio. Uh-huh. El amor es la solución cristiana. No, pero creo que va a seguir habiendo demanda de consulta. Sí. Digo, cada vez hay más, me parece, ¿no? Sí, O sea, aquí en Argentina, ¿viste? particularmente en Buenos Aires, sí que es un fenómeno que sigue siendo bastante particular. La Por- solución que proponemos nosotros no es el amor, sino el goce. Que el sujeto llegue, después de un proceso, a una identidad con ese goce y haga lo que pueda. Y yo tiendo a pensar que en el final de ese camino, menos lo pienso así, arribemos a un entusiasmo desesperanzado. Porque se puede ser entusiasta y no tener esperanza. Un entusiasmo que no espere nada. Ujú. Al menos esa es la posición que me parece más Y interesante. sí, ¿no? De alguna manera la idealización, ¿no? Y Esa es la posición que se le escucha a Es Freud, ¿no? contraria. Después de escribir Claro, todo lo ¿no? que escribió Ujú. y decir todo lo, puede pensar ser. todo lo que pensó, él seguía entusiasmado. Sí. Sí. De hecho, él bromea con toda esta situación de la guerra, ¿no? Digo, parece una broma lo que dice cuando sale ¿no? En la aduana, que le escribe a los nazis, ¿no? Eso es documento, Sí, ¿no? sí, le recomiendo a todo el mundo el trato de la Recomiendo Gestapo. a todo el mundo el trato de la Gestapo, ¿no? Digamos que es como un sortear, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa frontera, ¿no? De fusiles. Pero que está había, buena ¿no? esta aclaración de que nuestra Ujú. respuesta, si bien es un tratamiento, el dispositivo, ¿no? Tiene la transferencia, si bien es un tratamiento a través del amor, digamos, el amor de transferencia, está bueno que está bueno ubicar eso Sí. nuevamente, ¿no? Para no perder de vista. Yo la verdad Porque es que hagamos sí. algo con el goce para que tenga lugar el deseo. Digamos, ¿no? Como esa esperanza es como el deseo, Claro. lo vivo del deseo. Sí, a mí por ahí me inquieta más, porque en algún punto el psicoanálisis logró inscribirse, ¿no? Ya desde Freud, digo, ¿no? O sea, vos decías, o recién decíamos, ¿no? Einstein, ¿no? El pequeño Einstein, un monstruo, digamos, ¿no? Había hecho la bomba, o sea, todavía sabemos, los dos, ¿no? Los dos sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Se inscribieron en la cultura, digamos, ¿no? Y me parece que esa es una inscripción que sigue funcionando, digamos, ¿no? O sea, todavía vamos a seguir teniendo demandas de análisis. Digo, eso es un logro en relación a esta cosa media fatídica, ¿no? De que es como son esas sentencias que circulan, digo, ¿no? Que por ahí nos vamos todos a ir hacia la religión, digamos, ¿no? Porque qué sé yo, me parece que es en todo caso, la pregunta es cómo pensamos nosotros, por eso me parece válido también, ¿no? En este libro que apunta, viste, desde el psicoanálisis, desde alguien como vos que piensa el psicoanálisis, ¿no? Dirigirse a los que nos aventuramos también a esta práctica, digamos, ¿no? Porque por ahí es lo más preocupante, ¿no? Porque la gente yo creo que va a seguir buscando, ¿viste? Un psicoanalista o un psicoanalista de inteligencia artificial, quizás, ¿no? ¿Por qué no, digamos, ¿no? Vaya a saber. Tenemos un par. Sí, ahí tendremos un problema, ¿no?
Ahí te vendría. Bueno, no, Bueno, claro, cuando decían pero lo de la pulsión. por eso que digo, está- me parece lo importante es que cómo pensamos nosotros los psicoanalistas, Sí, que sí. también estamos atravesados por esta cuestión, ¿no? Del simbólico de la época y eso, ¿no? Que otra En cosa ese que me sentido, hizo vale. pensar este libro es el lugar del cuerpo en la guerra. Eso me impactó mucho también. No porque decíamos que la pulsión es acéfala, ¿no? Que no tiene sujeto, pero sí tiene cuerpo. Ujú. Y en los análisis es lo mismo, ¿no? En nuestro trabajo está la dimensión simbólica, pero está el cuerpo. Hablando de esto de Skynet o de inteligencia. Y está esa resonancia, ¿no? Para tomar la palabra que fue mencionada recién, porque radiofonía y psicoanálisis es un lugar de resonancia, ¿no? Donde ustedes acá se ocupan, vienen, generan un espacio para conversar. Y eso es muy importante porque los lugares para conversar y para escuchar han ido declinando, Claro, se han ido ¿no? acotando. Ujú. Y mi experiencia, además, es que allí donde uno va a llevar la propuesta, justamente, de hablar y de escuchar, hay una bienvenida. Yo les cuento brevemente cuál fue el recorrido mío con respecto a la violencia, que incluso se podría decir que está relacionado con este libro. Porque en el 2015, fíjense qué interesante, a mí me invitan de la Asociación Médica Argentina para hablar sobre la violencia. Mirá vos. ¿Por qué? Porque un médico, el doctor Ricardo Kelmansky, me había escuchado en una jornada, hace un año atrás, hablar sobre violencia e iniciación en la pubertad, hablando de la adolescencia a la cual Claro. te referías, Ujú. Roberto. ¿Por qué yo había hablado de eso? Porque había estado un año trabajando con adolescentes externados de clínicas psiquiátricas. A partir de esa charla en la Asociación Médica Argentina, alguien de Chiapas la escucha Mirá cómo se... y me invita a participar de la red latinoamericana Qué bueno. de estudios sobre la violencia. En México conozco a alguien de Colombia que me invita a participar de una reflexión sobre el conflicto armado colombiano. Bueno, y acá en casa he estado yendo a Mendoza a trabajar con colegios de educación especial. Hemos tenido reuniones con directoras y vicedirectoras de los colegios en una charla muy interesante por los problemas que, imagínense, están alojando desde la educación, ¿no? Problemas con infancias vulneradas, familias con dificultades para contener a los chicos. Bueno, y ahí yo creo que ahí tenemos también una posibilidad nosotros como psicoanalistas Sí. de ir estableciendo lugares de resonancia Ujú. desde la lectura que propone el psicoanálisis. Sí, por eso la verdad que celebro el libro que trajeron. Ahora estaba mirando la tapa, ¿no? Que tiene una posición casi ética, ¿no? Porque es como un chiste la tapa, ¿no? Porque, o sea, ¿viste? Hay algo de humor en la tapa, Sí. ¿no? Porque de humor y siniestro y el horror que rodea, ¿no? Esas trincheras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Con la máscara Porque de gas. tiene una máscara de gas el burro, o sea que sería completamente inútil, moriría el burro, ¿no? No sabemos los soldados. Y es como una humorada, digamos, ¿no? Bueno, esto ha sido Radiofonía Gracias, Miguel. por hoy. Gracias, Miguel. Gracias, Claudio, que no pudo estar hoy aquí con nosotros. Saludo a Claudio. Y celebramos el libro que se llama Pensar la guerra y que tiene esta palabra tan importante para los psicoanalistas, que es pensar también, ¿no? Ponernos a pensar un poco. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé, ¿querés decir algo más, Marta? ¿Quedó algo por decir? Gracias, Miguel Lares, como Muchísimas siempre, Martín, por conversar. ¿vos que te faltó algo? No, está todo Bueno, perfecto. Espero que la hayas pasado Miguel, bien, vos lo pasaste lindo. Excelente, como siempre, es nuestro cuarto capítulo. Nuestro Vamos a ir haciendo Vamos el libro a con esto. seguir. Bueno, o sea, es que siempre tuvimos la fantasía en algún momento de hacer un libro con lo que se produce en el programa de radio. Excelente. Así idea. que, ¿por qué no? Apoyo Capaz la que- moción. Bueno, te agradezco. Bueno, nos vamos. Nacho, nos vemos la semana que viene. Chao.